Buenos días, gracias a los periodistas que nos acompañáis esta mañana para hablar de un tema de actualidad, un tema que ha sido motivo de portadas y que se está hablando en la sociedad civil, como es el tema de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Como sabéis, entre 1995, 1998 y 2015, la cúpula de la jerarquía eclesiástica inmatriculó más de 35.000 propiedades, de ellas 472 en la región de Murcia. Es decir, registró una serie de propiedades que antes eran de dominio público y las matriculó a su nombre. Fue posible gracias a la modificación, a una modificación que se hizo de la ley hipotecaria en la primera legislatura de José María Aznar, que luego, andando el tiempo, provocó una dura condena por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También, como sabéis, el Gobierno de España publicó el año pasado una lista con todos estos bienes inmatriculados y esta semana la cúpula de la Iglesia Católica ha dicho que de todos esos bienes inmatriculados, recordemos 35.000, pues 1.000 estarían mal. 1.000 en España, 28 corresponderían a la región de Murcia. Pero desde Unidas Podemos tenemos que decir que no nos conformamos con esta respuesta ni con esta solución. La Iglesia no puede ser, más bien la jerarquía eclesiástica, no puede ser juez y parte para decidir qué bienes inmatriculados están bien y cuáles están mal. Por eso, desde Unidas Podemos, lo que reclamamos es la nulidad de todas las inmatriculaciones y que a partir de ahora sea un comité de expertos el que examine cuáles de esas inmatriculaciones están bien hechas, cuáles podría demandar la cúpula de la jerarquía eclesiástica, pero de lo que estamos seguros es que la mayoría de estos bienes inmatriculados tienen que volver al dominio público. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos así? En primer lugar, porque siempre fue así, hasta que se modificó la ley en 1998, y en segundo lugar, una cuestión que es, yo creo que la más importante, y es que todos esos, lugares de culto fueron construidos con el trabajo y con las manos de los murcianos y de las murcianas, que además cedieron los terrenos, en muchos casos terrenos municipales, para que se pudieran levantar este tipo de monumentos. Hablamos de templos con un valor histórico, cultural y diría que sentimental, tan importante como es la Catedral de Murcia, que tengo a mi derecha, como es el Santuario de la Fuensanta, como son las ermitas de la Rogativa de Moratalla, San Agustín en Jumilla, Virgen del Carmen en Mula o el Coto en Torres de Cotillas, que nosotros pensamos que son patrimonio de todos los murcianos y de todas las murcianas y que no pueden ser, enajenados de la manera que se hizo en el año 98. Y hablamos también de lugares con una gran significación para los vecinos y las vecinas, como son el cementerio de la Alberca, aquí en Murcia, como son el cementerio de la Paca en Lorca, como son el cementerio Paretón en Totana o el cementerio de La Palma en Cartagena. Allí hay una asociación de afectados con la que estuvimos reunida ayer por la tarde y que lleva años denunciando esta estafa. Y digo estafa porque las inmatriculaciones son una apropiación indebida, y hay que decirlo por su nombre. Son, en este sentido, un robo en toda regla. No es la primera vez que la jerarquía eclesiástica falla a esta región de Murcia y falla a sus propios feligreses. Ocurrió el año pasado cuando la diócesis se vio involucrado en todo el escándalo del robo de vacunas. Sucede también con las inmatriculaciones y sucede cada vez que los obispos de este país se oponen a la ampliación de libertades, a la ampliación de derechos, a la ampliación de conquistas sociales. Desde Unidas Podemos, no obstante, reconocemos los avances objetivos que se han hecho bajo el pontificado de Francisco I, del Papa Francisco, y esperamos que esos vientos de cambio lleguen también a España, lleguen a la región de Murcia y la jerarquía eclesiástica pida perdón por el escándalo de las inmatriculaciones. En cualquier caso, nosotros vamos a seguir presionando sobre este tema en el Congreso de los Diputados, también al interior del Gobierno, para que se defiendan los derechos lesionados de los afectados, de todos estos afectados de los que estamos hablando, y sobre todo para defender nuestro patrimonio público, que es de lo que se trata.
esas 28, si no he entendido mal, inmatriculaciones que la Iglesia dice que en la región de Murcia serían una protección indebida, ¿no? ¿Sabemos alguna? Porque entiendo que los ejemplos que nos han puesto son las que vosotros queréis añadir, ¿no? Son las más emblemáticas. Las inmatriculaciones que reconoce la Iglesia en la región de Murcia son propiedades muy menores. No son lugares de culto. Estamos hablando en muchos casos porque son edificios, que son bajos, que son algún piso, pero digamos que lo gordo, que lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, artístico, histórico de esta región, pues siguen sin reconocer pues, que esas inmatriculaciones pues, fueron en muchos casos indebidas y que se debería desde luego reexaminar pues cómo lo hicieron. Esas 28 que han reconocido sí que se van a devolver, ¿no? Esas sí. Se van a devolver 28 de 473 y lo grave en este caso es que es la Iglesia la que decide pues cuáles son las 28 que cree que tiene que devolver y el resto, más de 400, pues siguen sin ponerse en tela de juicio, que es de lo que se trata a raíz de esa sentencia, insisto, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que además comportó una multa a España. Y esto yo creo que aquí, en una lógica elemental de un Estado aconfesional como el que estamos, el que tiene que tomar la iniciativa pues son las autoridades públicas, es el Estado, y es el Estado el que tendría que reexaminar la cuestión y no simplemente pues que sea la Iglesia la que diga no hemos equivocado con esto. Bueno, pues está bien que se reconozcan errores, pero también las leyes son iguales para todo el mundo, el derecho es igual para todo el mundo y es el Estado el que tiene que tomar cartas en el asunto. Ustedes son parte del gobierno de coalición del Estado. Ayer el ministro Bolaños fue el que recogió, si no me equivoco, esa lista de esos 1000 inmuebles. ¿La aceptó como tal o...? Bueno, imaginemos un juicio, si ya hay un reconocimiento de algo que se ha hecho ilícitamente, pues es un principio, pero eso no puede obstaculizar que el Estado siga su camino y vuelva a reexaminar toda la cuestión y abra el tema de las inmatriculaciones, que a nuestro juicio lo que se hizo por parte del primer gobierno de Aznar pues fue una estafa y fue apropiar patrimonio público para, en este caso, una institución privada, por lo demás absolutamente respetable, pero que no deja de ser privada.